Bienvenidos a Tecnologías Disruptivas. Hoy voy a continuar con la serie de videos que hice sobre impresión 3D y este video va a estar dedicado a una sola tecnología, el FDM, siglas que en castellano significan modelado por deposición fundida. Creo que merece la pena dedicarle un único video a esta tecnología porque es la tecnología de impresión 3D más económica y por lo tanto es más asequible para el público en general, lo que se debe en gran parte al proyecto RepRap. La parte de la historia del FDM y del RepRap no lo voy a explicar en este video porque ya hice un video sobre historia de impresión 3D. Si no lo vieron, les recomiendo que pausen este video y vayan a ver ese primero. Voy a dejar el link en la descripción. Así que sin más introducción, comencemos. FDM significa modelado por deposición fundida. Esta es una tecnología de impresión 3D que consiste en calentar un termoplástico por encima de su punto de fusión, al que luego se lo fuerza a salir por una boquilla con un pequeño orificio, normalmente de alrededor de 0,4 milímetros de diámetro. Se usan esos pequeños hilos para dibujar capas y por el apilado sucesivo de capas se obtiene finalmente un objeto tridimensional. El término en inglés Fused Deposition Modeling y sus siglas FDM son marca registrada de Stratasys, por lo que esta tecnología a veces aparece con otros nombres. El proyecto RepRap llama a esta tecnología fabricación con filamento fundido o FFF. 3D Systems la llama PJP, Plastic Jet Printing, y Sortrax LPD, Layer Plastic Deposition. No todas las impresoras FDM trabajan con filamento, algunas trabajan directamente con pellets, que son pequeños pedacitos de plásticos. De esa forma es como normalmente se vende la materia prima. Debido a que las impresoras FDM son las más populares en la actualidad, existen miles de modelos distintos, que se los puede clasificar de muchas maneras. Una de estas puede ser por cómo realizan los movimientos. Las más comunes son las cartesianas, donde cada motor o grupo de motores se encarga del movimiento de cada uno de los ejes cartesianos, X, Y, Z. A su vez, las cartesianas se las puede clasificar por el movimiento de su cabezal o su cama. Por ejemplo, algunas de las impresoras más populares están basadas en la Prusa i3, donde el cabezal se mueve en los ejes X-Z, mientras que la cama se mueve solo en el eje Y. Las Prusas i3 utilizan dos motores para realizar el movimiento en Z, pero hay impresoras más sencillas que utilizan un solo motor, como algunos modelos de la empresa Printerbot. En otras impresoras, el cabezal se mueve solo en X, mientras que la cama lo hace en YZ. Algunas de las más conocidas de este tipo son la Cube de 3D Systems o la Up Plus. Un tipo muy interesante son las que el cabezal se mueve en X e Y, mientras que la cama lo hace solo en Z. Esta disposición permite que las impresoras tengan forma de caja, lo que las hace ideales para ser colocadas en un escritorio. Por eso suelen ser las más elegidas por grandes fabricantes como MakerBot, Ultimaker o Sortrax. Hay más variantes dentro de las cartesianas, menos comunes, como las que el cabezal se mueve solo en Z y la cama lo hace en X e Y. Es decir que el movimiento se asemeja al de una mesa cruz de una fresadora. Tienen una muy mala relación entre la superficie que ocupan y la superficie de la pieza impresa, por lo que son muy raras. Por último, hay impresoras cartesianas donde el cabezal se mueve en X, Y, Z y la cama está completamente quieta. Un ejemplo de estas puede ser la Portavi Go. Hay una variante muy similar a las que el cabezal se mueve en los X e Y, mientras que la cama lo hace solo en el eje Z, llamadas Core XY y HBot. En este tipo de impresoras el movimiento en X e Y lo realiza el movimiento compuesto de dos motores estáticos. Las ecuaciones que definen estos movimientos son idénticas para las HBot y las Core XY. Pero estas últimas tienen las correas cruzadas, lo que elimina un par indeseable que se produce en el carro que lleva el cabezal en las del tipo HBot. El hecho de tener dos motores estáticos permite disminuir la cantidad de masa en movimiento, que siempre es algo muy deseado, ya que permite aumentar las aceleraciones y por ende la velocidad final, y disminuir las vibraciones. Las impresoras tipo Delta están basadas en lo que se denomina cinemática paralela, donde el movimiento resulta de la combinación del movimiento a lo largo de tres ejes paralelos. La ventaja principal es que la cama y los tres motores están estáticos, lo que reduce considerablemente la masa en movimiento. También tienen una buena relación entre la superficie que ocupa la impresora y la superficie de la pieza impresa, mientras que la altura de la impresora es considerablemente mayor a la de la pieza impresa. Otra desventaja es que este tipo de cinemática necesita de un poder de cómputo mayor. En las impresoras polares, la cama puede girar, por lo que el movimiento se basa en un sistema de coordenadas cilíndricas, es decir, un sistema de coordenadas polares más el movimiento del eje Z.
En las impresoras denominadas del tipo cinta transportadora, el cabezal se mueve en un plano a 45 grados respecto a una cinta transportadora. Esto permite imprimir piezas con una superficie mayor a la de la misma impresora, o también imprimir una pieza detrás de otra sin necesidad de ser retiradas por el operario de la impresora. El extrusor es el conjunto encargado de depositar el filamento fundido. Está compuesto por tres partes principales: el mecanismo encargado de empujar el filamento, al que muchas veces se lo llama por sí solo extrusor, el bloque que calienta el filamento, o heater block, y la boquilla con un orificio graduado por la que sale el filamento fundido, o nozzle. Al conjunto de estas últimas dos piezas se lo suele llamar hot end. Los extrusores más populares en las primeras impresoras RepRap eran los basados en dos engranajes y un tornillo moleteado que empujaba el filamento, denominados Hovet Bolt. Por ejemplo, uno de los más populares era el Greg Extruder y todas sus variantes. Lo bueno de estos extrusores es que permiten obtener un torque interesante en el Hovet Bolt utilizando motores de bajo torque. El uso de motores de alto torque y el cambio de filamento de 3 mm de diámetro por filamento de 1,75 permitió eliminar a los engranajes, reduciendo la cantidad de piezas y por lo tanto simplificando a los extrusores. En algunos extrusores, el heater block está a continuación del mecanismo que empuja el filamento. A esto se lo denomina extrusión directa, mientras que hay otros donde están separados y unidos a su vez por una manguera flexible a la que se lo denomina Bowden Tube. Los Bowden Tube son muy populares en impresoras tipo Delta o Core XY, ya que reducen aún más la cantidad de masa en movimiento, lo que es su principal ventaja. Tienen algunas desventajas, como el aumento de la distancia de retracción. La retracción es cuánto tiene que volver el filamento cuando la impresora no esté imprimiendo para que éste no chorree por la boquilla. Otra desventaja es la dificultad de imprimir con filamentos flexibles. En las impresoras RepRap se usaban hot end con refrigeración pasiva. Por ejemplo, uno de los más populares era el G-Head 4, que utilizaba un bloque de refrigeración pasiva fabricado con un plástico de ingeniería llamado PIC. Actualmente se prefieren los hot end de refrigeración activa, ya que mejoran notablemente la zona de transición de temperatura. Uno de los más populares es el E3D y todas sus copias. Existen impresoras con más de un extrusor para trabajar con varios filamentos, por ejemplo, uno para imprimir la pieza y un filamento soluble en agua para el material de soporte, o por ejemplo para imprimir en más de un color. Para trabajar con más de un color no hace falta más de una boquilla. Por ejemplo, existe un hot end llamado Diamond que permite mezclar hasta 3 colores en una sola boquilla. Una empresa canadiense llamada Mosaic Manufacturing desarrolló un dispositivo que une hasta 4 filamentos en uno único, permitiendo obtener impresiones de varios colores en una impresora con un solo extrusor. Las impresoras más económicas utilizan lo que se denomina una cama fría. Esto significa que la pieza se imprime sobre una cama que está a temperatura ambiente. Normalmente se utiliza cinta de papel para mejorar la adherencia de la pieza. En estas impresoras solo se puede imprimir con algunos materiales. La economía no solo proviene de prescindir de la cama caliente, el otro aspecto importante es que tienen una fuente de alimentación considerablemente menor. El uso de una cama caliente no solo mejora la adherencia de la pieza, que es un tema crucial en la impresión FDM, también abre todo un abanico de nuevos filamentos que solo pueden ser impresos sobre una cama caliente. Las mejores impresoras son completamente cerradas, lo que permite controlar la temperatura interior y evitar problemas que ocasionan corrientes de aire indeseables. Hasta hay algunas que tienen filtros de aire, ya que hay algunos materiales que provocan olores dañinos. Si hay algo en lo que se innova continuamente es en los filamentos, todo el tiempo aparecen nuevos. El más conocido es el PLA o ácido poliláctico. Es un plástico biodegradable que se obtiene a partir de almidones, es decir que no está basado en el petróleo. Se imprime a baja temperatura, desde los 180 grados aproximadamente, y no se curva fácilmente, por lo que se puede imprimir sin cama caliente. El otro filamento más utilizado es el ABS o acrilonitrilo butadieno estireno, que es uno de los plásticos de ingeniería más utilizados, por ejemplo, en electrodoméstico, los bloques de Lego o el teclado o el mouse que pueden estar usando mientras ven este video. Este filamento necesita de una temperatura superior a la del PLA, se imprime desde los 210 grados y se curva fácilmente, por lo que necesita sí o sí de una cama caliente. El alcohol polivinílico o PVA se utiliza como material de soporte, ya que el mismo es soluble en agua. Existen filamentos flexibles, por ejemplo el TPU o poliuretano termoplástico, muchas veces se los conocen por sus nombres comerciales como Ninja Flex o Filaflex.
Hay otros filamentos que cada vez ganan más popularidad, como el nylon para impresiones muy resistentes, el poliestireno de alto impacto o HIPS, el terestalato de polietileno o PET, ese plástico con el que están hechas las botellas de bebidas gaseosas, entre varios otros. También hay materiales compuestos que pueden ser, por ejemplo, mezclados con PLA, como madera, fibra de carbono, partículas metálicas de bronce, cobre o aluminio, o materiales ferromagnéticos. También hay filamentos que brillan en la oscuridad o que cambian de color con la temperatura. Como les dije al principio, existen miles de modelos de impresoras FDM y de cada tema que traté se puede estar hablando durante horas. La idea de este video es dar un pantallazo general y que ustedes se puedan dar una buena idea de lo que se trata el FDM. Por ejemplo, con respecto a la cinemática, quedaron muchas afuera, como la tipo Scara o la tipo Simpson. O en realidad, cualquier cosa que se mueva con suficiente precisión en el espacio se puede usar para imprimir en 3D. Por ejemplo, un brazo robótico. Esta tecnología es relativamente simple y por lo tanto es fácilmente escalable, por lo que existen impresoras que van desde volúmenes que no superan los 10 centímetros de lado hasta algunas que superan el metro cúbico. O por ejemplo el caso de Local Motor, una empresa estadounidense que imprime la carrocería completa de un auto en una impresora FDM. Ahora sí me despido. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.